Bien, vamos a iniciar entonces. Hablemos un poco de categorías gramaticales, y categorías gramaticales pues es el nombre a esto es donde agrupamos todas las palabras que nosotros tenemos en nuestro idioma, ¿verdad? Ya en este caso, si hablamos, creo que cuando vimos el origen de las palabras, en ese caso teníamos aquellos tipos de palabras según su origen, ¿verdad? Que era las palabras primitivas, las derivadas, las parasintéticas, las compuestas. En este caso vamos a trabajar con los tipos de palabras según su significado y según su ubicación en la oración gramatical al momento que nosotros estamos conversando, estamos hablando, ¿verdad? Ya sea una oración, un texto, un diálogo, lo que sea, la función que esa palabra tiene en ese momento. Y podemos encontrar pues la primera de esas palabras, que es el sustantivo. Cuando hablamos del sustantivo, jóvenes, estamos hablando de aquella palabra que me indica quién realiza la acción en una oración. Y en este caso podemos denominarlo sustantivo o nombre, porque es el tipo de palabra que tiene un significado que determina la realidad. Y esto lo que indica es que nombra a objetos, los sustantivos nombran personas, animales, lugares, objetos, sentimientos. ¿Ok? Entonces, podemos indicar que cuando hablamos de sustantivos tenemos su respectiva clasificación para denominar estos que acabo de mencionar, ¿verdad? Cuando hablamos de personas, animales, lugares, objetos, sentimientos, entre otros. Y podemos encontrar dentro de las clases de sustantivos los contables, incontables, sustantivos propios, sustantivos comunes, sustantivos simples, compuestos, concretos y abstractos. Vamos a identificar entonces en este caso. Cuando hablamos de un sustantivo contable, jóvenes, son aquellos que nosotros podemos elegir el objeto y lo podemos contar. Entonces yo puedo decir un marcador, dos marcadores, una tijera, dos tijeras, tres tijeras, cuatro tijeras, una mesa, dos mesas, tres mesas, todo aquello que puedo utilizar y contar, ¿verdad? Puedo contar, y cuando ya hablo de objetos, perdón, de sustantivos incontables, son aquellos que no puedo contar, como ser, tenemos el ejemplo ahí de la leche. Yo no puedo decir una leche, dos leches, tres leches. Muchas veces el estudiante me dice, profe, pero sí puedo decir un litro de leche. Claro, podemos decir un litro de leche, pero ya estamos agregándole una palabra, ya estoy diciendo litro, no estoy mencionando directamente al objeto que es la leche que estamos mencionando, ¿verdad? Entonces, en sí, la leche es un sustantivo incontable porque yo no puedo decir una leche, dos leches, tres leches. Asimismo, el agua, ¿verdad? No puedo decir agua, dos aguas, tres aguas. ¿Qué otro objeto o qué otro ser es incontable? El viento, arena, ¿qué más? La sal, el azúcar, La harina. harina, correcto. Todos estos objetos que usted tiene que decir una libra de harina, un litro de agua. Ahí entonces estamos hablando de seres incontables, ¿verdad? Que no podemos indicar como lo estamos diciendo con lo del teléfono, un teléfono, dos teléfonos. Estamos hablando de seres incontables. Los micrófonos, muchachos, por favor. Cuando hablamos de sustantivos propios, jóvenes, en este caso, lo que hacemos es mencionar nombres de personas, nombres de lugares y nombres de animales. Cuando yo digo un sustantivo propio, vean, un nombre de persona, Sandra, los nombres de ustedes son propios, Jason, Axel, Daisy, Soyani, Ana, Rosa, Jeffrey, Miguel, son nombres propios, ¿verdad? Siempre, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Siempre que vayamos a escribir un sustantivo propio, lo que tenemos que hacer es que tenemos que escribirlo en mayúscula. Esa es una de las características principales de un sustantivo propio. Siempre lo vamos a escribir en mayúscula.
Y hablamos de los nombres también de animales, que es un sustantivo propio. Cuando usted dice, bueno, usted tiene un perrito y le pone un nombre. Si ese perrito no tiene nombre y siempre le llama perro, entonces estamos hablando de un sustantivo común. Pero si usted ya le da un nombre a ese perro, ya se convierte en un sustantivo propio. El nombre de alguna mascota que ustedes tengan, jóvenes, por favor. Díganmelo. Gato. No, gato no, gato es un ser común. El nombre. Rocky. Rocky. Así. San. Bueno, entonces en ese caso, cuando yo le doy el nombre a la mascota, entonces es un sustantivo propio. Pero si usted sigue diciéndole gato, entonces es un sustantivo común, no es un sustantivo propio. ¿Bien? Porque no le ha dado un nombre a ese animal. Ahora, cuando hablamos de un lugar, también estamos hablando de un sustantivo propio. Hablamos de zona donde yo vivo, Río Lindo, por donde ustedes, Villanueva. Estamos hablando de lugares, ¿verdad? Lugares, por lo tanto, siempre lo vamos a escribir en mayúscula, inicial mayúscula, porque estamos hablando de un sustantivo propio, el nombre de un lugar, el nombre de una persona, el nombre de un animal. Ahora, si hablamos de un sustantivo común, en este caso, sí lo vamos a escribir en minúscula, solamente que inicie la oración. Sabemos que al inicio de oración siempre escribe mayúscula, ¿verdad? Eso recordémoslo en las reglas de las mayúsculas. Si hablamos de un sustantivo común, en este caso, como decía hace un momento, gato, este es un sustantivo común, ¿verdad? Porque no estamos identificando entre tantos gatos que existen. Usted solo dice gato, pero no sabemos si es de color negro, si es uno de color blanco, qué sé yo, ¿verdad? Estamos diciendo solamente a qué nos estamos refiriendo con ese animal. Puedo decir, en el caso de Sandra, ¿dentro de qué sustantivo común cabe? Mujer. Mujer es un sustantivo común, porque no estoy especificando si estoy hablando de Rosa, si estoy hablando de Ana, si estoy hablando de Andrea o de Sandra, ¿verdad? Estamos simplemente indicando un ser. Puedo decir persona también, ¿verdad? Es parte de un sustantivo común, hombre o varón. Estamos hablando de un sustantivo común. ¿Estamos comprendiendo en ese aspecto? ¿Jóvenes? Sí, Bueno. Ok, avancemos entonces. Si hablamos de un sustantivo simple, cuando hablamos de un sustantivo simple es porque en ese caso la palabra que yo estoy utilizando es una sola, ¿verdad? Como cuando hablábamos de las palabras según su origen. Tenemos sustantivo simple, como yo digo, en este caso tengo puerta. En este caso, si pueden ver, en el sustantivo común tengo lavacoches, ¿verdad? Estoy utilizando una palabra compuesta. ¿Cuál sería el sustantivo simple ahí? Lavar. Y el otro sustantivo simple, coche, ¿verdad? Porque solamente estaríamos refiriéndonos al verbo lavar y al sustantivo simple o común, que es coche. En el caso de una palabra compuesta o un sustantivo compuesto, hablamos de aquellas que llevan dos palabras, ¿verdad? Llevan dos palabras en una sola, como el ejemplo que tenemos ahí, lavacoches, saltamontes, sacapuntas, parabrisas, entre otras, ¿verdad? Entre otras que nosotros podemos identificar y estamos hablando de un sustantivo compuesto. Ahora hablemos del sustantivo concreto y abstracto. Cuando hablamos del sustantivo concreto, son aquellos sustantivos que usted puede oír, puede oler, puede ver, puede tocar, ¿verdad? Aquellos que nosotros podemos utilizar nuestros sentidos. Entonces, por eso tenemos ahí almacén. Puedo decir que ropa es un sustantivo concreto también, porque puedo tocar. Puedo decir que mesa también es un sustantivo concreto porque puedo ver, puedo tocar, puedo oír, si usted la arrastra o se cae, podemos oírlo también, ¿verdad? Ahí estamos hablando de sustantivos concretos.
Y si hablamos de un sustantivo abstracto, es aquel que yo solamente lo voy a percibir a través de el sentimiento, ¿verdad? Y a eso le denominamos sentimientos también, como lo acabo de mencionar, o las sensaciones. Y el abstracto cabe mencionar que es amor, pero no amor. Si yo digo amor, es un verbo. Entonces yo lo puedo decir como un sustantivo, ama, ahí sí. Alegría, amistad, amigo, perdón. Amigo, belleza. ¿Qué otro sentimiento? Odio, tristeza. Entonces ahí estamos hablando de sustantivos abstractos. ¿Estamos bien con los sustantivos? Podemos indicar entonces que el sustantivo, dijimos, es que hace mención de la persona, animal, lugar, objeto o sentimiento que realiza la acción en una oración, ¿verdad? Y a eso lo podemos identificar, que el sustantivo es, en una oración gramatical, el famoso sujeto. Cuando en aquellos tiempos que estudiábamos en la escuela, creo que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad, cuando nosotros lo conocíamos sujeto y predicado en la oración. Ahora, en la actualidad ya no se conoce como sujeto, sino que se conoce como sintagma nominal. Así lo vamos a trabajar. ¿Ok? Y se abrevia de esta manera. Sintagma nominal, el famoso sujeto. Será el sintagma nominal que nosotros vamos a trabajar en las oraciones gramaticales. ¿Me indican si hay alguna duda con respecto a los sustantivos? ¿O avanzamos a la siguiente categoría gramatical? Todo bien. Oh, bueno, los demás espero también porque no me contestan. Bien, cuando hablamos de sustantivar, jóvenes, en este caso, lo que significa es, sustantivar es que pasa, se trata de convertir, ¿verdad?, cualquier categoría gramatical a un sustantivo. ¿Cómo ser? Podemos decir, el verbo cantar, sabemos que es cantar, y usted lo convierte a un sustantivo, entonces lo que dice es canté, ¿verdad? O cante. Lo que estaba mencionando hace un momento, el verbo amar, ¿verdad? Entonces dice ame, ahí está convirtiéndolo en un sustantivo, ya no es verbo, sino que lo convierte en un sustantivo y se le conoce a ese proceso sustantivar, ame, ¿verdad? Bien, avancemos entonces con los pronombres. ¿Qué indica el pronombre? El pronombre, pues, es la palabra que sustituye al sustantivo, ¿verdad? Puede sustituir al sustantivo propio, claro, ¿verdad? Que va a designar a personas o cosas en un momento determinado. Y podemos indicar un ejemplo en este caso. Ahí tenemos un ejemplo. Quiero a Laura. Entonces usted puede decir, la quiero. O puede decir también, en vez de decir, quiero a Laura, puede decir, ella, ¿verdad? Porque estamos hablando de un sustantivo propio o personal, perdón, un pronombre personal. Entonces avancemos para identificar los tipos de pronombres. Podemos identificar que tenemos pronombres personales, demostrativos, indefinidos, numerales, relativos, posesivos e interrogativos. Cuando hablamos de los pronombres personales, jóvenes, pues estamos sustituyendo al nombre de personas. Yo puedo decir en primera persona, yo. En segunda persona, tú. En tercera persona, él, ¿verdad? En primera persona, cuando hablamos de dos o más, nosotros, ¿verdad? Segunda persona, de dos o más, vosotros. O a veces decimos ustedes también, ¿verdad? Tú también puedes decir usted. Tercera persona, de dos o más, ellos. Y en este caso podemos indicar estos pronombres que muchas veces no indican en sí
un pronombre personal femenino, masculino, ¿verdad? Simplemente que podemos agregar una palabra para poderlo indicar o dar un significado diferente, ¿verdad? Me, te, se, nos, os, lo, mi, ti, ¿verdad? Y podemos indicar en las palabras sobresdrújulas cuando decimos, escúchamelo. Vean, estamos utilizando me y lo. Voy a escribir la palabra escuchar. Escuchar es el verbo y si yo le agrego esos pronombres, ya se convierte que yo le estoy suplicando, ¿verdad? Suplicándole a una tercera persona, a una segunda persona, que me escuche. Escúchame. Y en este caso, pues teníamos el verbo por sí en su primera terminación, que es ar. Bien, avancemos. Podemos indicar los pronombres demostrativos que estamos indicando distancias, ¿verdad? Este, cuando lo tenemos súper cerca, este, ¿verdad? Está a una distancia más, no tan distante de nosotros. Aquel, cuando ya sí tenemos a una larga distancia. Estos, si estamos hablando de plural, esos, aquellos, ¿verdad? Demostrar, indicar dónde se encuentra, qué sé yo, un objeto. Bien, y los indefinidos es porque cuando hablábamos de los sustantivos contables hace un momento, indicamos 1, 2, 3. En este caso, indefinido es porque yo indico, no estoy indicando así como que hay tantos teléfonos, tantas mesas, sino que yo puedo decir nada, ¿verdad? Todo, algo, nadie. Entonces está indefinido, un número indefinido, bastantes, cualquier, cualquiera, cualesquiera, algunos, ¿verdad? En ese caso hablamos de los seres indefinidos o pronombres indefinidos. Y los numerales, lo que estaba mencionando hace un momento, ¿verdad? En vez, si estamos hablando de que si tenemos una cantidad que podemos contar, entonces decimos 1, 2, 3, los números en su forma ordinal o cardinal. Y los relativos, en este caso, pues lo podemos utilizar como un enlace en oraciones en las que vamos a enlazar subordinadas y puedo decir que, cuyo, cuál, cuántos vinimos. A veces yo menciono cuando me dice algún estudiante, profe, la tarea es que tenemos que hacer un texto tal. Entonces yo les contesto, tal cual usted lo indicó. Y eso estoy hablando de un pronombre relativo, ¿verdad? Estoy utilizando un pronombre relativo. Y los posesivos, pues, que estoy hablando de algo de me pertenece o de pertenencia, ¿verdad? Mío, tuyo en segunda persona, suyo en tercera persona, que es en el singular. Y si hablamos en el plural, nuestro, ¿verdad? En primera persona, vuestro en segunda persona del singular, del plural, perdón, y suyos en tercera persona del plural. Y los interrogativos, pues son las preguntas, ¿verdad? Son aquellos pronombres que nosotros encontramos en las preguntas. ¿Dónde vive? ¿Cuándo viene? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Quién es él? Entonces, todos estos pronombres, estas palabras, las denominamos pronombres interrogativos en el momento que usted lo está utilizando. ¿Alguna interrogante con los pronombres, jóvenes? Ninguna, creo. ¿Avanzamos entonces? Sí. Bueno, avancemos entonces. En este caso tenemos pronominalizar. Vean la palabra. Lo que hacemos es sustituir palabras por un nombre, lo que hace un momento indicamos, ¿verdad? Vamos a sustituir una palabra por un pronombre. Vamos al adjetivo. ¿En qué consiste el adjetivo? Pues en este caso el adjetivo lo que hacemos es calificar
o dar una cualidad, una característica del sustantivo. Y yo puedo decir, bueno, yo voy a dar una característica de un sustantivo propio, de una persona. Claro, puedo dar una característica. ¿Puedo dar una característica o cualidad de un lugar? Sí, lo puedo hacer. ¿Puedo dar una característica de o cualidad de un animal? También lo podemos hacer. Entonces, el adjetivo es la palabra, de acuerdo a los conceptos que tenemos ahí, es la palabra que acompaña al nombre para determinarlo o calificarlo. O yo puedo decirles, el adjetivo es quien da cualidades o características del sustantivo. Entonces puedo indicar que en este caso tenemos un ejemplo, el coche rojo. ¿Quién es el adjetivo? ¿Cuál es la característica que estoy dando? Pues el color. Y puedo identificar que dentro de los adjetivos están los colores, están todas las características que yo puedo brindar en los aspectos físicos o psicológicos de una persona. Ahí estamos hablando de adjetivos, ¿verdad? Y puedo indicar, vean, que los podemos encontrar los adjetivos denominados grado. ¿Por qué lo hacemos denominado grado? Porque tenemos tres aspectos, un positivo, comparativo y superlativo. Cuando hablamos de un adjetivo positivo, estoy hablando de un adjetivo que es posible que suceda, que sí puede ser. Entonces yo puedo decirlo, la profesora, perdón, Sandra es maestra. Entonces es un adjetivo positivo, ¿verdad? Porque es posible. Jimmy es estudiante. Entonces estoy hablando de un adjetivo positivo. Ahora, yo puedo decir un comparativo, es porque yo comparo un objeto con otro, ¿verdad? O un adjetivo con otro. En este caso yo puedo decir, este postre es más dulce que aquel. ¿Dónde tenemos aquí el comparativo? En este caso, vean. Más y aquel. Ahí estamos utilizando, perdón, aquí. Comparando un objeto o una característica de ese objeto con el otro, ¿verdad? Y el superlativo que lo hacemos así como exagerar, ¿verdad? Lo hacemos exagerando y siempre vamos a utilizar como agregado a esa palabra ísimo. Entonces yo puedo decir, este postre es muy dulce, o este postre es dulcísimo, es amarguísimo, es inteligentísimo, ¿verdad? Entonces estoy utilizando esas palabras exagerando, ¿verdad? Dando siempre o utilizando un morfema ísimo al momento que utilicemos el superlativo. ¿Ven? Amarguísimo, entre otras que podemos utilizar, ¿verdad? Otras palabras que podamos agregar siempre dándole este morfema ísimo. Y las clases de adjetivos que tenemos pues son especificativos y explicativos. Cuando hablamos de especificativos es similar al adjetivo positivo, ¿verdad? Que simplemente agrego una cualidad a ese sustantivo, especificando. Y yo digo, bueno, en este caso está especificando que el coche es rojo, ¿sí? Porque podemos tener muchos otros coches y yo puedo identificar que uno es negro, otro blanco, azul. Entonces, en este caso estoy especificando que ese coche es rojo. Y en el caso de los explicativos es que se utiliza como un redundante. Cuando hablamos de un redundante es utilizar dos palabras que tienen un similar significado. Como en este caso decimos, la nieve blanca. Entonces sabemos que la nieve es blanca y le estoy agregando siempre un adjetivo y eso significa explicativo. Yo puedo decir, otro ejemplo, la noche oscura. ¿Cierto que estoy utilizando un adjetivo explicativo también? ¿Verdad? Porque sabemos que la noche es oscura y le estoy agregando un adjetivo más, ¿verdad? En este caso hablamos de las clases de adjetivos explicativos. Y tenemos también adjetivos determinantes, ¿verdad? Que son un tanto similar a los pronombres que podemos indicar, los demostrativos, los posesivos. En algún momento usted los puede identificar como un determinante
y también es válido, ¿verdad? Vean, indefinidos los numerales que son idénticos, tal y como los mencionamos en los sustantivos. Vean, aquí les indico, estas palabras eran pronombres y iban solos, pero con un nombre son adjetivos. Si ya le agrega un sustantivo, entonces ya se convierte en un adjetivo. ¿Estamos bien?